Los supersoldados de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a continuar con la serie de la Segunda Guerra Mundial tocando un tema del que no se habla mucho, y son las drogas que le suministraban a los soldados con el fin de aumentar su resistencia. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Los nazis estaban profundamente interesados en desarrollar una raza superior permanente. En 1935 establecieron Lebensborn o Spring of Life como una especie de programa de crianza de los hijos. Algunas de sus prácticas incluían el secuestro y la germanización de niños arios de los países ocupados, así como la provisión de clínicas de cría especiales donde los soldados de la SS podían aparearse con mujeres adecuadas y cuidadosamente seleccionadas. El objetivo de Lebensborn era crear una raza aria grande y duradera que sirviera como los supersoldados del futuro. Sin embargo, ese no fue el único esfuerzo para crear supersoldados. El soldado promedio recibía una ingesta regular de píldoras diseñadas para ayudarlos a luchar por más tiempo y sin descanso. Los registros supervivientes muestran que la píldora más difundida era el Pervitin, que estaba hecha de metanfetamina o como se le llama ahora metanfetamina de cristal. Entre 1939 y 1945 se proporcionaron más de 200 millones de pastillas de Pervitin a los soldados nazis. Pero esta no fue una situación única. Las tropas de todos los bandos tomaron varios tipos de drogas durante la Segunda Guerra Mundial, una práctica que continúa hasta el día de hoy. Pero los científicos nazis no estaban satisfechos. En 1944 comenzaron un programa de alto secreto para desarrollar un medicamento llamado D9. Esperaban usar esta droga para crear supersoldados temporales que eventualmente cambiarían el rumbo de la guerra. D9 es un potenciador del rendimiento experimental a base de metanfetamina desarrollado por Alemania en 1944 para aplicaciones militares. El investigador que redescubrió este proyecto, Wolf Kemper, dijo que el objetivo era utilizar el D9 para redefinir los límites de la resistencia humana. Los médicos alemanes estaban entusiasmados con los resultados y planearon suministrar las píldoras a todas las tropas alemanas. Pero la guerra terminó antes de que la píldora D8 pudiera ponerse en producción en masa, aunque tuvo un uso limitado entre un puñado de pilotos de Neger y Biber. La notable resistencia de los soldados alemanes y aliados durante la Segunda Guerra Mundial tenía un ingrediente secreto: las drogas para mejorar el rendimiento, según Secrets of the Dead, World War Speed. Durante la década de 1940, las tropas nazis recibieron generosamente una metanfetamina llamada Pervitin, como mencioné, mientras que los soldados estadounidenses y británicos se mantuvieron alerta con la ayuda de la anfetamina Benzedrine. Los oficiales médicos de ambos lados distribuyeron estos estimulantes para mantener despiertos a los soldados cansados durante días seguidos, permitir que las tropas actúen durante más tiempo en condiciones de castigo y para amortiguar los efectos horribles y debilitantes del shock de guerra y el trastorno de estrés postraumático. A medida que se desarrollaba esta carrera de armamentos farmacéuticos oficialmente sancionada, los soldados que tomaron estas drogas fueron empujados más allá de los límites de sus capacidades normales. Pero los funcionarios médicos militares ignoraron en gran medida los impactos a largo plazo del uso de drogas, dijeron representantes de la PBS en un comunicado. Las anfetaminas afectan el sistema nervioso central, según los Institutos Nacionales de Salud, e inducen una sensación de euforia, aumentan el estado de alerta y disminuyen el apetito. En el caso de las metanfetaminas, una mayor cantidad del fármaco en una sola dosis inunda directamente el cerebro en comparación con otras anfetaminas, lo que significa que son más duraderas y potencialmente más dañinas para el sistema nervioso central. La metanfetamina alemana Pervitin se comercializó inicialmente en la década de 1930 como un estimulante recreativo, y los científicos estaban experimentando con Pervitin antes de la guerra para ver cuánto tiempo los estudiantes consumidores podían permanecer despiertos y seguir obteniendo buenos resultados en los exámenes.
Para 1940, Pervitin se distribuyó ampliamente entre los pilotos de la Luftwaffe para prepararlos para los rigores de misiones largas o para evitar el insomnio y el hambre si sus aviones eran derribados. Ese fue el año del Blitz, el implacable y devastador ataque con bombas de los nazis contra Gran Bretaña, una iniciativa impulsada por enormes cantidades de Speed. Blitz. De abril a junio de 1940 se enviaron alrededor de 35 millones de tabletas de Pervitin a 3 millones de soldados, marineros y pilotos alemanes. Después de esta infusión de drogas, los soldados marcharon y lucharon durante 10 días consecutivos, atrapando y derrotando al ejército británico en Dunkerque, una victoria militar masiva. Después de que los agentes de inteligencia británicos descubrieron las tabletas de Pervitin en un avión alemán derribado, los funcionarios tramaron un plan para alimentar a los soldados aliados con una ventaja química similar. Se decidieron por la anfetamina Benzedrine, en forma de tabletas e inhalantes. La Royal Air Force de Gran Bretaña sancionó oficialmente su uso en 1941, que se suministraba a discreción del oficial médico adjunto al escuadrón o la base aérea. En Gran Bretaña corrieron rumores sobre el bombardeo en picada de pilotos nazis con una resistencia sobrehumana a las fuerzas G a través de las drogas, y los periódicos describieron avistamientos de paracaidistas alemanes que estaban fuertemente drogados, intrépidos y enloquecidos. Pero solo porque el Benzedrine no era tan peligroso como el Pervitin, la droga aún conllevaba riesgos. Te impide dormir, pero no evita que sientas fatiga. Tu cuerpo no tiene posibilidades de recuperarse de la fatiga que estás sufriendo, por lo que llega un punto en el que dejas la droga y simplemente colapsas. Los ejércitos británicos y estadounidenses adoptaron el uso de la anfetamina a pesar de que en ese momento no se había probado adecuadamente que la droga mejorara el rendimiento en sujetos fatigados. Más bien, los aliados adoptaron la droga por sus capacidades para alterar el estado de ánimo, aumentar la agresión y la confianza y proporcionar un impulso a la moral. Cuando los soldados estadounidenses desembarcaron en el norte de África en 1942, también estaban operando bajo la influencia del Speed. 500,000 de tabletas de Benzedrina fueron suministradas por orden del general Dwight Eisenhower, según la PBS. También aparece en el documental de PBS un memorándum de 1942 de un oficial al mando británico que indica que los soldados británicos de la Brigada de Tanques Blindados 24 recibieron 20 miligramos de Benzedrina por día. En comparación, las dosis recomendadas para los pilotos del Royal Air Force en ese momento eran de solo 10 miligramos. Actualmente, las anfetaminas se reconocen como de alto riesgo de adicción y abuso. Sin embargo, en la década de 1940 los expertos descartaron rotundamente esta noción en la literatura científica, información de los investigadores en 2013 en el Journal of Psychopharmacology. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se vio un conocimiento cada vez mayor de los efectos secundarios de estas drogas. Lo que no se ve es qué hacer con las personas una vez que se enganchan. Eso es algo que hay que aprender por las malas en los años que siguieron. No se comprendió actualmente el alcance total de la adicción y lo dañino que puede ser. Al final de la guerra se ofreció muy poca ayuda a las personas que se volvieron adictas. Esta fue un poco de la información sobre las drogas para crear supersoldados de la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.